Buenas noches para todos nuevamente. Dios les bendiga por este tiempo. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pedimos nuevamente, te damos gracias por estar en este lugar y te pedimos que nos hables nuevamente en el poder de tu Santo Espíritu, en tu palabra, Señor, que sea de bendición, hable en sus corazones y muéstranos sus propósitos en nuestras vidas para que te demos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche les quería compartir un pasaje que ya es conocido, lo hemos escuchado muchas veces, y ya es el que está en Romanos 8:28, que nos habla del propósito que tiene Dios en nuestras vidas. El pastor me pidió el favor, me invitó, ¿no? La semana pasada me llamó y me dijo que si me debía a compartir algo de la palabra del Señor. Y quedé un poco como el chavo, dije, ¿y ahora yo qué digo? Y comencé a pensar y a analizar. Y cogí mi bicicleta y me vine por el camino pensando. ¿Cuál será? Pues uno cuando no está bien docto en esto. ¿Sí? Gracias. Entonces uno pues se llama, todos los hermanos que están acá han pasado por ahí. Y viviendo por el camino tuve una experiencia pues tiene un poquito de anecdótica. Recuerdo al hermano Giovanni que nos estaba hablando la otra vez y él nos compartía de sus anécdotas. Y yo decía, no, yo nunca voy a estar parado allá contando una anécdota. Y viniendo aquí, llegando a la casa, al barrio Viña del Mar, y venía rápido a conectarme a lo del devocional de los varones. Y desafortunadamente me salieron dos tipos ahí por la ciclorruta y me atracaron. Se me lanzaron con un palo y me agredieron, me hicieron caer de la bicicleta. Y me golpearon, afortunadamente el casco me protegió. Todavía tengo un huevito aquí pequeño. Me dieron un palo, con un palo grande, esos de que le colocan a las tejas, me pegaron un palazo. Acá por esa parte me lo estrellaron. Eran dos personajes como de la calle, eran como indigentes. Me salieron de la nada y me atacaron. Y pues como yo me las creía como que yo no. O sea, es una reacción, ¿no? La reacción de momento es terrible. Uno nunca piensa cómo va a reaccionar. Esta situación uno la escucha a diario de qué pasa con muchas personas. Todos los días los medios de comunicación nos cuentan esto. Y a veces los desenlaces son fatales, ¿no? Personas que terminan perdiendo la vida. Y uno muchas veces dice, no, si fuera yo no reaccionaría así, pero desafortunadamente cuando llega el momento uno reacciona equivocadamente, ¿no? Y uno puede sufrir consecuencias muy lamentables. Y lo cierto es que esos tipos me golpearon y yo también, yo trabajo en el área de seguridad y siempre a uno le enseñan de defensa personal y le enseñan que hay que utilizar, la seguridad privada en un tiempo era así, la seguridad privada en un tiempo le enseñaban basado en armas, que siempre le decían a uno que tenía que ser reservista de primera línea, que hubiera manejado armas y que eso. Y eso pasó un poco de tiempo, ahora eso ha cambiado, ahora eso se enfoca es más en la parte lógica. Entonces ese día yo tenía un elemento que llaman un tambo. Yo creo que el hermano Javier que conoce el tambo, que es un elemento, una varilla expansiva, y a uno le enseñaban a manejar ese elemento y uno se cree, ¿sí? Yo en mi trabajo muchas veces de noche para mitigar el sueño ensayaba por tutoriales y decía, oye, es listo. Ese elemento, y ese elemento es un elemento que puede llegar a ser letal. Desafortunadamente ese elemento a uno le dan advertencias muy claras de que ese elemento hay que saber utilizar, puede ser letal. Y ese día cuando me salió ese personaje con un palo, entonces vamos a ver cómo es que saqué a relucir mis dotes marciales y me enfrenté con ese personaje y el personaje me lanzó el palo. Afortunadamente yo lo esquivé pero me lo puso, me lo alcanzó a estrellar como se dice. Pero el tipo se asustó y salió a correr, me lanzó el palo y seguro pensó que me iba a joder y salió a correr. Y en ese momento el otro personaje agarró la cicla y subió a la cicla para irse. Entonces yo como que pensé eso, la ley del ojo por ojo, diente por diente y cabeza por cabeza. Y me le fui para encima del personaje y fíjese usted lo que es terrible, lo que hay en nosotros adentro. Me le fue a ese tipo sin pensar, o sea, cuando yo tenía conciencia de que ese elemento era terrible, peligroso. Y no lo usé como el tutorial, sino lo terminé usando al contrario. Me le fui para encima de ese tipo y lo agredí terriblemente. O sea, no entiendo cómo ese tipo
Y a pesar de eso, siguió con su bicicleta. Se me llevó la bicicleta, una bicicleta que más o menos yo le pongo, llevaba unos 40, 50 kilos de peso. Porque yo traía mi maleta con todas mis pertenencias laborales y yo el mercado quedaba con todo al costo. Pero a pesar de eso, este tipo se llevó la bicicleta. Y yo comencé a ir para arriba, faltó fue el ojo de la noche, porque se desató una persecución cinematográfica, y seguí persiguiendo a ese tipo ahí para arriba y llueva, en medio de un aguacero. Y gritando, y se me unió un taxista, y el taxista dijo, hágale, callaba, y llegó otro señor y dijo, hágale, no lo dejé ir. Y por allá llegamos hasta arriba, hasta la 93, la principal del Quiligua, que va para Quiligua, y llegamos allá y el tipo arrancó para allá, pero ya como que lo llevaba, ya lo alcanzaba, y en el caño se nos perdió. En ese sitio suelen ocurrir esos hechos, me dice el señor de la cicla, digo, aquí cada rato se escucha eso, va a cicla, la llaman y la meten al caño, a la olla del caño, decía el hombre. Y bueno, lo cierto es que la cicla se fue y se perdió, pero en ese momento la reacción de uno es terrible. Yo no sé, Dios tuvo misericordia de mí, pero también Dios tuvo misericordia de ese personaje, que no le ocasionó algún daño terrible. Eso es, uno ya tiene conocimiento, lo que uno escucha de eso es, pues creo que el tipo se fue y se llevó una bicicleta. Y entonces yo comencé a pensar y después pedí apoyo a la policía, con la policía estuvimos dando una vuelta en el caño, buscando grapo el caño, eso ya eran pataleos. Llueva y lo que gané una lavada. Lo cierto fue que después pensando, ya cuando ya todo pasa, entonces uno comienza a pensar y le preguntaba quizás a Dios, ¿por qué? Pensaba en el Salmo 7:34, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los defienden. Pero también me acordé de la historia que nos contaba el pastor algún día aquí, de que en Ecuador él vivió una experiencia casi igual, donde él se fue a predicar a unas personas y resultó que lo atracaron. Creo que fue así, pastor, que escuché. Son cosas que pasan. Uno pregunta por qué pasan, pero entonces Dios le contesta a uno, ¿para qué pasan? Y uno comienza a reflexionar y a analizar muchas cosas que Dios le puede estar uno hablando de circunstancias como esas, ¿no? Por ejemplo, referente al valor de la vida, ¿no? Uno muchas veces por un bien personal uno se le olvida la vida, cuando uno le pide a Dios que le proteja y le guarde la vida. Y entonces en base a eso comencé a pensar en el capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 28, que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y comencé a mirar cuál sería el propósito de Dios, ¿no? Dios nos ha llamado con un propósito, nos llama un día, ¿no? Y yo me puse a analizar, pero ¿cuál es el propósito? Alguna vez escuché a un predicador de esos de doctrina manzana que decía, órale a Dios para que le muestre su propósito. Y órale, porque Dios no tiene destinado un propósito muy grande, ese propósito, usted va a ser cabeza y no cola y esto. Pero eso no es gratis, eso tiene que sembrar para que Dios le muestre el propósito. Y yo pensaba en eso y empecé a analizar este capítulo. ¿Qué significa el verdadero propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el propósito que tiene Dios con nosotros al habernos salvado, al habernos llamado, al habernos, dice la palabra de Dios que por su amor habernos salvado? ¿Cuál será el propósito de Dios? El propósito de Dios para nosotros. Dice el pasaje que esto es los que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito. Quisiera escuchar a alguno de ustedes que nos dijera cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, según este texto, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la pregunta también es, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Juan. Sabemos que amamos a Dios porque Él
nos amó primero. Y en la segunda carta a los Corintios también el Señor nos dice que el amor de Cristo nos constriñe. Es la respuesta. Como Dios nos amó primero y nos salvó cuando estábamos en la miseria, entonces Cristo, nosotros respondemos con un amor que nos constriñe. Y pensaba yo, ¿cómo es que hace Dios para conformarnos a ese propósito? Tiene que comenzar a obrar, todo lo hace Él por su gracia, ¿no? El poder del Santo Espíritu lo hace por su gracia. ¿Y cómo tiene que hacer Dios para conformarnos? El versículo 29 da como la respuesta, ¿no? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces allí está el propósito, no tienen que ir muy lejos. El propósito está ahí, que es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito supremo de Dios, que seamos hechos al propósito de su Hijo Jesucristo. Y Dios comienza un proceso de cambio, ¿no? Se dice que por la palabra de Dios, que cuando nosotros somos salvos, inmediatamente el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos sella, y luego emprendemos ese propósito de ser conformados a la imagen de Cristo, de tantas y muchas maneras, ¿no? Y cuando dice el apóstol esto, dice, y sabemos, lo hace dando a entender de que algo que está previamente establecido, según lo que dice ahí, que es por medio de la predestinación, que Dios nos escogió para que cumplamos ese propósito. Y uno piensa de pronto de que cómo es ese proceso, ¿no? A veces nos habla de las pruebas, tal vez Dios nos prueba de tantas maneras, tal vez nos tiene Dios que disciplinar, porque Él dice que nos ama, por cuanto nos ama y somos hijos, nos tiene que disciplinar. Y tal vez tiene que ir quitando de nosotros ciertas cosas, ¿no? Yo pensaba en ese evento y decía, quizás fueron muchas cosas que comenzaban a saltar en mi mente. Muchas veces mi esposa me decía, no se vaya por ahí, porque por ahí es como complicado. Y fíjese, por lo menos una cosa como esa, muchas veces nuestras esposas, que ellas dicen que tienen como un sexto sentido intuitivo, muchas veces nos dicen cosas y uno como que se queda ahí. No, eso para uno no es. Pero cuando pasan las cosas, entonces uno comienza a reflexionar cómo es que Dios va quitando cosas. Un poquito aquí, otro poquito allí, por su gracia nos va haciendo conformes a esa imagen de Cristo Jesús. Se dice que había un artista por allá del siglo XIV, creo que en Italia, que se llamaba Miguel Ángel. Esta persona solía hacer sus esculturas en piedra, en rocas de mármol. Y este hombre, la táctica que tenía era que solía ir a las canteras donde estaban esas rocas escogidas, y allá llegaba con sus colaboradores y se quedaba mirando fijamente piedras, rocas de mármol, y él decía, apuntaba con su dedo a esa, es como una historia ilustrativa, ¿no? Pero tal vez algo tendrá, donde apuntaba con su dedo y decía, escójame esa roca porque ahí hay arte. Así lo hacía periódicamente. Pero en esa cantera había otro lugar que se llamaba el desechadero, era el sitio donde se echaban las rocas, donde ya sacaban las rocas que no servían, la escoria, como se dice, la sacaban. Y un buen día este personaje, Miguel Ángel, iba pasando por frente de ese botadero y con sus colaboradores igualmente, y hizo algo que no era habitual. Se quedó mirando un pedazo de roca que estaba ya tirada entre el chiquero, entre la maleza, en el desechadero, y le iba a sus colaboradores, le apuntó a esa piedra y le dijo, quiero esa piedra. Y los colaboradores decían, señor, disculpe maestro, está equivocado, no, ahí no es donde están las piedras que usted escoge, porque las piedras están en la otra parte donde están seleccionadas. Y este gran, no, quiero esa piedra porque hay un ángel. Y mandó a sus colaboradores que sacaran la piedra, porque él dijo, ahí hay un ángel y yo necesito liberar ese ángel. Y este hombre llevó esa piedra, y salió una escultura famosa de él que se llama El Ángel de Miguel Ángel. Hay otra que se llama El Gran David, creo que se llama de Miguel Ángel también, que se basa en el rey David de la Biblia.
Y este hombre le preguntaban, ¿usted cómo hace para hacer sus obras? ¿Cómo se inspira usted en sus obras? Y él decía, yo cojo las rocas y simple y sencillamente comienzo a quitar lo que no es arte. Y en ese ángel hizo eso, comenzó a quitar lo que no era el ángel, poquito a poco, hasta que salió el ángel a relucir. Yo pensaba de que Dios, Cristo, hace en nosotros algo parecido. Va quitando la escoria, va quitando la impureza, todo aquello que no es conforme a Cristo, y nos va dando esa forma de su imagen. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios, que un día estábamos nosotros en medio de la inmundicia, de la escoria del pecado, y Él de allí nos sacó con un propósito, de ser conformados a esa imagen maravillosa de su Hijo Jesucristo. Entonces, muchas veces necesitamos analizar cómo estamos con Cristo, porque Cristo en cierta forma es el centro de todo, es el todo por el todo. Dice la palabra de Dios que es la preeminencia, y en Él nos debemos enfocar. Todo está en Él, el juicio, el día final, todo está en Él. Él es la preeminencia, y nosotros de verdad nos deberíamos esforzar, nos deberíamos verdaderamente entusiasmar mucho para amar a Cristo con lo que Él es, su grandeza cada día, estar dispuestos a conocerle, a amarle y a llenarnos de Él, de su gracia. Luego Gálatas 5:16 también nos habla acerca de digamos, el propósito de Dios, el propósito supremo de Dios se basa en pequeños propósitos, ¿no? Cuando uno comienza a mirar que uno tiene que ir cambiando por aquí y por allí. Todo es por la gracia de Dios, obviamente. Nosotros naturalmente no podemos hacer eso. Necesitamos al Señor todos los días, plantándonos en las promesas de su palabra, en medio de la obediencia, obedeciendo a Dios. El Señor decía, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y todos, día tras día, Él va haciendo esa maravillosa obra para la cual hemos sido llamados. Gálatas, en el capítulo 5:16 dice, no andéis a la carne, no andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que todos los días nos debemos enfocar en eso. Cuando uno va en el día a día, uno tiene muchas luchas con el hombre carnal que está en nosotros, ¿no? Esa parte está en nosotros, y cada día nosotros necesitamos estar enfocándonos en esa parte, de que no nos dejemos dominar de la carne, sino que estemos dispuestos a cederle el control al Santo Espíritu de Dios que está operando en nuestras vidas día a día, por su gracia y su misericordia. Entonces, eso era lo que les quería compartir esta noche acerca del propósito de Dios, basado en este capítulo maravilloso que dice que seamos conformados a la imagen de Cristo. Esto, hermanos, gracias, muchas gracias por escucharme. Estoy un poquito nervioso, pero ahí el pastor me dijo, se me mide, veámosle a ver. Ya pasamos la primera parte. Dios los bendiga, muchas gracias.